Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por estar en línea con el programa Caminando en la Verdad. Y este día jueves, como todos los días jueves, eh, nos dedicamos nos abocamos a algún tema en específico. Estuvimos trabajando el tema de los matrimonios varias semanas, y la semana anterior comenzamos con el tema la unidad de la iglesia. Y hoy vamos a continuar conversando este tema, así es que muy bienvenido toda la audiencia, que Dios les bendiga, gracias por estar en la sintonía de este humilde programa. Pero vamos a comenzar elevando una oración a nuestro Dios. El Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él está en medio nuestro, porque hemos comenzado este servicio, esta transmisión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, a pedirle a Dios que nos respalde en esto que estamos haciendo. Padre, le damos gracias, Señor. Honramos su nombre, Padre. Bendecimos su nombre, Señor. Lo exaltamos y lo engrandecemos a usted, el único y soberano Dios, a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo que está con nosotros sin duda, Señor. Gracias porque usted es bueno y es fiel, Padre, y nos ha permitido, Señor, nos ha dado la fuerza para estar un día más en esta transmisión, Padre mío. Le rogamos, Señor, que nos acompañe, que usted esté conmigo, Señor, que usted esté con mis hermanos que están en sus hogares, con aquellos que están escuchando, Señor, o también, Señor, con los que en el tiempo futuro vayan a tropezarse quizás con esta transmisión, con este video. Y Dios mío, que sea, Señor, para ellos fructífero, que les sea provechoso, Señor, que les sea de bendición en sus vidas, Dios de la gloria. Vamos a conversar un tema, Señor, tan importante, tan relevante para lo que usted nos dejó, Señor, como herencia, que es la unidad, Señor, que seamos uno solo, como usted y el Padre y usted son, Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre. Ayúdenos, Padre mío, y bendiga a mi hermano Víctor, Señor, que va a estar impartiendo el tema, Señor, llevando la voz cantante, Señor, en este tema. Denos de su gracia a todos nosotros, a mi hermano Claudio, a mi hermano Santiago, a mi persona, Señor. Y desde allá, Señor, bendecimos a todos los que están en la audiencia, Señor. Les enviamos, Señor, bendiciones, Señor, les enviamos esa bendición que viene del Padre, esa bendición que no da el hombre, Dios mío, sino que esa bendición que procede de usted, Señor, cuando usted nos decía, Señor, allí en la Biblia, diciendo, pondrán mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Dios mío, ponemos su nombre, Señor, el nombre del más grande sobre cada uno de los que están escuchando esta transmisión, para que ustedes del cielo vengan y les bendiga en sus vidas, Señor. Trayendo sanidad, Señor, trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayendo ánimo, Señor, trayendo compañía, Dios mío, trayendo el gozo de la salvación, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tus misericordias, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y confiamos en que usted nos va a ayudar y vamos a sacar este programa en victoria. Le damos gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos siga bendiciendo. Gloria a Dios. Se apareció nuestro hermano Santiago, o sea, nuestro hermano Claudio Jara. Que Dios le bendiga, hermano Claudio. Gracias a Dios, hermanos, por su amor y su misericordia. Vamos a pasar a hacer una ronda de saludos. Vamos a comenzar por mi hermano Claudio Jara, aprovechando que está ahí. Dios bendiga a nuestro hermano Claudio. Amén, que el Señor les bendiga. Buenas noches, bendiciones a todos los hermanos. Bien, comentarles que estamos separados por una puerta nomás con mi hermano Ricardo, así que me alegro verlo, hermano Ricardo. Bendiciones. Así que bueno, estamos acá desde el Puente 6 transmitiendo. Que el Señor les bendiga a todos, decirles de que sea una noche de bendiciones, saludar a mi hermano Víctor, a mi hermano Santiago, a mi hermano Ricardo, que me está dirigiendo el programa el día de hoy. Comentarles de que ha sido un día bendecido, ha sido un día bonito, no solo por el sol, por el aire, por lo radiante que estuvo el día, sino porque Dios nos ha dado vida, Dios nos ha bendecido, Dios
nos ha guardado, nos ha protegido, ha bendecido nuestra familia. Así que saludarles y que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y muy expectante porque la palabra va a estar hermosa, como estuvo ayer, como ha estado otras semanas anteriores, y hemos sentido el respaldo del Señor. Estoy seguro que los 4 hermanos que estamos acá, que iniciamos este proyecto Caminando en la Verdad, hemos podido sentir el respaldo y la bendición del Señor. Cada uno de nosotros le puede decir de que Dios ha estado presente en cada programa que hemos hecho, tanto cuando estuvimos en la radio en la 103.5 y después que con el tema de la pandemia hemos estado saliendo lo que es por las plataformas Facebook, YouTube y también Zoom, hemos tenido el respaldo del Señor. Hemos sido bendecidos por parte de nuestro Señor con excelentes mensajes y siervos de Dios que nos han acompañado. Me recuerdo de hace por prácticamente un mes y medio más o menos, nos acompañó nuestro pastor Benjamín de Viña del Mar, una poderosa palabra que nos hablaba de la llenura del Espíritu Santo, de ser llenos de la presencia del Señor. Mi hermano Víctor nos ha predicado, mi hermano Ricardo, y ayer teníamos otro pastor invitado, nos hablaba del cómo vivir en Dios y la fidelidad que hay que tener, independiente de cómo sea la circunstancia de nuestra vida y las circunstancias, cómo vamos a partir de este mundo. Tenemos que estar dispuestos a dar todo, el máximo de nosotros, por la causa y el amor a Jesucristo. Les saludo en el nombre de Cristo y que esta noche sea de muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias, hermano Ricardo. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Claudio Jara. Alabado sea el Señor para siempre. Yo no quería decirlo, hermano, pero aquí estamos a una puerta de distancia con el hermano Claudio. Que Dios bendiga, ¿cierto?, nuestras vidas. Y bueno, aprovechamos de saludar al pastor Pablo Peredo, que nos acompañó ayer y que para nosotros fue una grande bendición poder tenerlo, tener el privilegio de que él viniera a compartir la cámara con nosotros. Y bueno, gloria a Dios para siempre, que Dios nos bendiga también, ¿cierto? El pastor Benjamín Arias, de allá de Reñaca Alto, ¿cierto? Que Dios lo bendiga también, y a toda su congregación. Y bueno, saludamos también a mi hermano Víctor Ovalle, con una oportunidad para que alabe al Señor también, hermano Víctor. Amén, hermano Ricardo, muchas gracias. Dios les bendiga poderosamente, hermanos míos. También bendiciones para nuestros hermanos, amigos y toda persona que se sume a la transmisión de este programa Caminando en la Verdad. La verdad es que tenemos un tema que es muy, a ver, es bastante complicado a veces de tratar, de conversarlo, pero es necesario. Para el crecimiento del cuerpo de Cristo es necesario tratar temas que de repente son muy candentes, porque así lo hicieron también los apóstoles en su tiempo, al enviar las cartas a las diferentes iglesias que existían o que se formaron en los tiempos antiguos de la iglesia primitiva. Problemas que hoy día existen, bueno, también las iglesias anteriores la tuvieron, así que el tema para hoy está muy interesante, esperamos que se sumen, que si alguien quiere hacer un comentario, quiere hacer algún tipo de pregunta, la puede hacer. Si alguien necesita que oremos por ellos, también puede dejar su petición de oración, y que la bendición de Dios y el respaldo del Espíritu Santo esté con nosotros para bendecir vidas, que es lo más importante, lo más necesario en este minuto. Que Dios nos use a cada uno de nosotros a través de los labios cada vez que podamos abrir nuestra boca para emitir palabras, que sea de bendición y provoque algo especial en la vida de aquellos que estén sumados a esta transmisión. Así que les deseo lo mejor a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, los abrazo en Cristo Jesús. Me alegro de verte, hermano Santiago, a mi hermano Claudio, que hemos estado también comunicándonos durante el día, a usted, hermano Ricardo. Eh, Necesitamos imperiosamente la presencia y la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque de otra manera no podemos hacer absolutamente nada. Así que Dios está con cada uno de ustedes, también está conmigo y con las personas que se suman a esta transmisión, a quienes abrazamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano Ricardo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano Víctor. Después lo vamos a dejar a ver, ¿cierto?, con el tema, pero aquí usted, el encargado de los saludos y saludar a la hermandad que está en línea, mi hermano Santiago, porque Dios le ha dado gracias en ese tipo de cosas. Que Dios bendiga al hermano Luis Santiago Olate. Amén.
Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, contento en esta noche porque en esta noche estoy bendecido. Una, porque estoy en la presencia del Señor haciendo este programa con mis hermanos, de poder verle a usted, hermano Claudio, hermano Ricardo, hermano Víctor, y también muy contento de poder estar, que yo me veo en la pantalla aquí, pero estoy con mi esposa, con mi hija, con el pololo de Valentina, con Matías, con Valentina, con la polola de Matías, así que estoy bendecido en esta noche, así que estoy rodeado, así que yo le dije, chiquillo, cuando me den la oportunidad, ustedes calladitos ahí no, así que ahí los tengo calladitos, así que mire, les van a saludar, les van a dar un cariñoso saludo, saluden a los hermanos. ¡Hola! ¿Ve? Que Dios nos bendiga, así que, amados hermanos, voy a cantar una alabanza, porque el otro día llevé todo para cantar y no canté, pues, así que voy a pedir la guitarra. Vale, ¿le traes la guitarra? Está la pieza de la sol. Así que voy a cantar en esta noche. Llevo una alabanza que la sabemos con mi familia y la vamos a cantar en el nombre del Señor. Todos la cantamos. Así que vamos a cantar en el nombre del Señor. Si usted se la sabe, mi hermano, la canta conmigo. Así que es una alabanza que me encanta porque al único que podemos ir es a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más. Y esta alabanza dice así: ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, oh Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, oh Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, oh Cristo. ¿A dónde más podría ir? No tenemos a quién más ir, solamente a Cristo.
Así que le damos la bienvenida y en familia adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Y muchas gracias, mi hermano Ricardo, por esta oportunidad de bendición de canto. Amén. Gloria al Señor, hermano. Gracias a Dios, hermano, por nuestro hermano Luis Santiago. Por fin cantó en el programa en vivo, hermano. En algún momento lo pasamos por ahí, algunas de sus creaciones que él hace, pero en vivo es diferente la cosa. Otra cosa es con guitarra. Que Dios bendiga a nuestro hermano Santiago y a su esposa y a su familia que está ahí con él. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a pasar al tema, hermano Víctor, porque eso es lo importante. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Víctor y nosotros atentos para opinar también, conforme a como sea necesario en el transcurso del servicio. Amén. Hermano Amén. Víctor. Amén, hermano Ricardo. Dios nos bendice. En la grandeza de su amor y su misericordia, Dios siempre nos bendice, siempre nos guarda, siempre nos cuida. Y aún así, aunque pasara algo diferente o distinto, está dentro de la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de aprender a aceptar los designios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, nosotros marchamos, seguimos adelante, continuamos a pesar de cualquier cosa que pueda pasar en nuestra vida, sea positiva o negativa. Seguimos marchando adelante porque sabemos que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que me gozo en las palabras de cada uno de ustedes, mis hermanos. Me gozo por la alegría. Igual me alegro mucho por el canto de mi hermano Santiago. La verdad es que lo estaba debiendo, hacía rato. Hacía rato que no tenía con esa deuda. Pero me gozo, hermano querido, que estés muy acompañado. Me alegro mucho por eso que estés junto a tu familia. Dios bendiga grandemente tu núcleo familiar. Bendiga la familia de cada uno de ustedes, mis hermanos. La verdad es que necesitamos a Dios en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestro medio, porque es la única manera de caminar y vivir en victoria. Permítanme, hermanos amados, saludar a mi madre en esta noche, pues mi amada madre ha cumplido un año más de vida. Por lo tanto, doy gracias a Dios por permitirle estar un año más en esta tierra. Eh, Siempre orando y pidiendo tanto por mi hermana, por sus nietos, por mí, por toda su familia. Una mujer que para mí, en lo personal, eh, fue un ejemplo en cuanto a lo que era la fe. Desde niño, a pesar de que cuando yo comencé a tener conciencia, mi madre no participaba de la iglesia, pero tenía conceptos muy definidos y los que me los inculcó desde pequeño. Eh, la moral o la ética que pudo haber en mi vida o la que tengo hoy en día se la debo a mi madre. La fe y el respeto por las cosas de Dios también fue ella el canal de bendición para mi vida, por eso la honro en esta hora. Le doy y le envío un abrazo grande. Lamento no poder estar en esta fecha con ella. Han pasado muchas fechas importantes en las que no han podido estar juntos por la distancia o por un otro motivo, pero a través de la oración, del clamor, siempre estoy al lado de ella. Siempre estoy pidiéndole al Señor por su bienestar, por su gozo, por su alegría, porque ella siga siendo un canal de bendición en el hogar de mi hermana allá en Viña del Mar. Un abrazo grande, madre mía. Dios te bendiga, te permita el Señor años de vida y que podamos disfrutarlos en algún minuto, en algún momento. Cariño a todos nuestros hermanos que están sumados a esta transmisión. Dios les bendiga grandemente. Agradecemos los saludos que siempre nos envían. Y el tema de esta noche, amados hermanos, es un tema que es muy importante para la Iglesia de Cristo, interdenominacionalmente, como fue lo que dijo mi hermano Ricardo antes de que comenzáramos la transmisión. Y eso es una realidad. La Iglesia de Cristo es una sola. Los letreros, la sincera verdad es que están de más. De poco sirven e incluso han llegado a ser hasta estorbo para que la Iglesia de Cristo camine con libertad. Y esa causa de división es peligrosa, ha separado familias, ha separado generaciones,
y sectores importantes de nuestra sociedad por causa de los letreros. Pero bien, amados hermanos, quiero expresar un texto base para el tema de esta noche que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 3. El pasaje bíblico lleva como título, y es bien conocido, que es la unidad del Espíritu. La unidad que Dios ciertamente nos otorgó a través de su Santo Espíritu. Esa unidad está. El asunto es que hay que hacerse partícipe de esa unidad, ser solícitos por ella. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Palabra de Dios. Amados hermanos, la verdad es que mucho se ha hablado por muchos años, dentro de las congregaciones, dentro de las diferentes denominaciones, sobre la unidad del Espíritu de Dios y sobre la unidad de la iglesia. Se ha tratado muchas veces, se ha aconsejado mucho a las iglesias sobre estos temas. Pero el drama principal al que yo he podido concluir después de observar y mirar muchos escritos, muchos estudios que se han hecho, la verdad es que pocas veces se trata el problema del por qué no existe en muchos lugares la unidad como Dios quiere que esté. Porque unidad no es simplemente juntarnos en una congregación y a cantar o a orar. Eso no es unidad. Es parte de lo que podemos denominar como unidad, pero la unidad es un concepto mucho más amplio, mucho más grande y mucho más profundo para la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo que Él quería que nosotros fuéramos uno, así como Él con el Padre eran uno solo. Quería el Señor que su iglesia fuéramos uno también en el Espíritu, que pensáramos lo mismo, no en el sentido de que fuéramos todos como una especie de máquinas o autómatas, pero que tuviéramos la finalidad del mismo pensamiento, que tuviéramos la unidad, que apuntáramos en una misma fe, en una misma declaración de fe. Y problemas que se encontraron, amados hermanos, que hoy en día tenemos, también se encontraron en las iglesias antiguamente. Es por eso que las cartas del apóstol Pablo y de los demás apóstoles se los enviaban a las iglesias porque estos problemas ya estaban en esos años y en esos tiempos dentro de las congregaciones, como sucede hoy en día. Y hoy en día se ha demarcado mucho más porque en esos tiempos poco se conocía o poco se sabía de lo que eran los letreros. Pero hoy en día que existe una cantidad enorme de denominaciones solamente en nuestro país, no vamos a hablar de lo que existe en otros lugares, pero solamente en nuestro país hoy en día nosotros tenemos una cantidad de denominaciones enormes. Por lo tanto, son como casas individuales. Si bien es cierto, se dice que somos hermanos en la fe y que el mismo Señor nos une, la verdad es que la realidad no es tan así. En la práctica no es tan así. Hoy en día son muy pocas las iglesias, o hablemos hasta antes de la pandemia, porque hoy en día por la situación en la que estamos viviendo, las iglesias en algunas partes recién se están comenzando a reunir, pero por muchos meses no se ha podido. Pero antes de esto las iglesias poco se visitaban, poco se asistían unas con otras, y generalmente se habían visitas, se hacían dentro de las mismas denominaciones. Una iglesia del mismo nombre visitaba a congregaciones del mismo nombre. Y si mal no recuerdo, hace muchos años atrás, y los que llevan también muchos años, los hermanos que llevan 30, 40 o 50 años dentro del Evangelio, se recordarán que interdenominacionalmente las iglesias antiguamente se visitaban, hacían vigilias, hacían campañas, trabajaban en unidad, y habían también de la misma manera, habían victorias tremendas y muy grandes dentro del Evangelio, y por causa del trabajo unificado de la iglesia, hubieron muchos logros, hubieron muchos avances en lo que fue el evangelismo dentro de nuestra nación. Pero lamentablemente
han ido sucediendo situaciones a través del tiempo y de la historia que han ido contaminando la iglesia, han ido destruyendo la unidad de la iglesia, y el enemigo se ha ido enseñoreando de esas situaciones, en la que nosotros por nuestra naturaleza caída tendemos siempre a inclinarnos por las cosas que no son las más debidas. Es por eso, amados hermanos, que he tomado algunos conceptos para tratar del por qué tenemos algunas fallas importantes con respecto a la unidad de la iglesia. Y quiero expresar lo que es parte de las causas de la división que tiene la iglesia actualmente. Existe un concepto dentro de las iglesias que tiene que ver con el liderazgo. Quiero que, a ver, hermano Santiago, hermano Claudio o hermano Ricardo, quien tenga una Biblia a la mano por ahí, o el celular, que es más fácil, buscar en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Vamos a hablar un poco de lo que es el falso concepto de liderazgo en estos tiempos. No nos olvidemos que la Biblia nos enseña y nos muestra cómo tiene que ser el llamado, o cómo tiene que ser la persona que es llamada a ocupar un puesto importante dentro de una congregación, llámese un oficial, llámese un anciano, o específicamente también un pastor, un siervo de Dios, alguien que dirija, alguien que está al frente de la congregación. No nos olvidemos de que quienes van al frente de todo tipo de organización o de este organismo que es la iglesia, tienen que ser personas que tengan la capacidad de realmente ser un ejemplo positivo para todas las personas. No puede ser de diferente manera. Así que, ¿quién, amados hermanos, de alguno de ustedes la pudo encontrar para que le dé lectura, por favor? ¿Quién la encontró? ¿Santiago, hermano Ricardo? ¿Cuál era el capítulo? 1 Corintios capítulo 1, 10 al 13. Amén. Por favor. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Amén, palabra de Dios. Mire qué importante párrafo bíblico acaba de dar lectura mi hermano Ricardo. Ahí nos encontramos nosotros con una realidad que también se ve hoy en día. Existen divisiones dentro de las iglesias por causa del mismo liderazgo. Pasa situaciones que las iglesias, por causa de los líderes que hay dentro de las congregaciones en estos tiempos, se forman bandos, amados hermanos, porque tienen un pensamiento distinto, porque tienen un pensamiento diferente y porque quieren hacer prevalecer sus propias ideas, creyendo que esa es la solución para algún X problema que se pueda presentar dentro de una congregación. Y empiezan las rivalidades y empieza la discordia en que hay un líder que quiere hacer esto y hay un líder que quiere hacer este otro, y la iglesia que está detrás de los líderes comete, lamentablemente entramos en un juego en el que apoyamos a uno y otro grupo apoya a otro, y así comienza en estas situaciones a haber una discordia y a haber división en forma inmediata. Cuando quienes están al frente, amados hermanos, tienen que ser personas que tienen que ser llamadas de acuerdo a las cualidades que la Biblia nos enseña y que la Biblia refiere. Tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Tienen que ser personas consagradas, personas que tengan un ministerio destacado dentro de sus vidas, en el tiempo que puedan llevar dentro de las congregaciones. Y esto no se puede hacer por favoritismo, no se puede hacer por favores que puedan haber de por medio, ni por la posición social que hoy en día lamentablemente sucede mucho en las congregaciones, que de acuerdo a la posición social que la persona tiene o a la condición social que la persona tiene, es puesta en un lugar de renombre dentro de las congregaciones, sin
verificar o sin cerciorarse de que estas personas sean las idóneas para ocupar el puesto. Por lo tanto, amados hermanos, se surge aquí un falso liderazgo. ¿Por qué razón? Porque hay personas que comienzan a seguir a una persona por causa de sus ideas, por causa de la postura que ésta puede tener, y resulta que hay otro grupo de personas que sigue a otro líder de la iglesia porque se acomoda más a sus pensamientos o a sus ideas. Y ¿sabe qué, hermanos queridos? La génesis de ese problema es, lamentablemente, la ignorancia de acuerdo a las Escrituras. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar todos unidos en un mismo espíritu. A pesar de que nosotros podamos tener ideas propias, debemos nosotros de hacer prevalecer las ideas que Dios propone a través de las Escrituras y hacer lo que Dios nos aconseja hacer a través de la palabra, porque de esta manera, la iglesia puede marchar conforme a la voluntad y al deseo de Dios, no al deseo nuestro. Cuando nosotros queremos hacer prevalecer nuestros propios deseos, nuestras propias ideologías, nuestros propios miramientos, equivocamos absolutamente el camino y entramos derechamente a cometer un tremendo error delante de la presencia de Dios. No nos olvidemos que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios que es severo con su palabra. No hay un color intermedio acá. O la cosa es blanca o es negra, pero no es ploma. Sabemos que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Aquí no hay una situación intermedia. Hay un camino ancho y un camino angosto. No hay un camino intermedio. Por lo tanto, Dios nos da solamente dos posibilidades. O eliges una posibilidad, un camino, o eliges el otro. Eso es una decisión que Dios nos deja a nosotros. Pero la decisión que nosotros tomemos de uno o de otro camino siempre va a tener una consecuencia. Y en la unidad de la iglesia tiene que caminar en un solo camino, en un solo ideal. Porque la iglesia no es democrática, amados hermanos. Tenemos que entender que la iglesia de Jesucristo no es democrática. La iglesia de Jesucristo es teocrática. Se dirige, camina, avanza, trabaja, piensa y continúa la vida en base a lo que Dios escribió a través de las Escrituras y no a través de lo que nosotros podamos pensar o de lo que nosotros queramos hacer prevalecer. De eso debemos de cuidarnos. Y lamentablemente, amados hermanos, parte de la desunión que existe dentro de las iglesias hoy en día es porque hay líderes que lamentablemente quieren hacer prevalecer sus ideas, incluso más, amados hermanos, hay líderes que quieren pasar incluso por sobre la autoridad de los pastores que tienen al frente. Y ahí nosotros hemos visto hoy en día el por qué la cantidad de denominaciones que existen. Porque ¿quién de ustedes me puede decir lo contrario? Hay personas que llegan a un cierto nivel de autoridad dentro de las congregaciones y cuando no concuerdan con la visión que tiene el pastor, toman un grupo a sus simpatizantes, a los que siempre los apoyan, a los que siempre los siguen, los toman, listo. Vamos y tomamos un documento y hacemos una denominación, total, tenemos libertad de culto, total, y le podemos pedir una razón, ¿cuánto se llama? Sacamos el documento, la autorización legal y formamos una iglesia nueva. ¿Es así o no? Por lo tanto, amados hermanos, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con la elección de los líderes dentro de la iglesia y hay que tener cuidado a quién se sigue dentro de la iglesia. No nos olvidemos que cada uno de nosotros fuimos llamados a seguir a Jesucristo el Señor. Y la forma de seguir a Jesús es a través de la palabra, es a través del consejo de la Escritura. No podemos ser seguidores de hombres, porque si nos hacemos seguidores de hombres, amados hermanos, Dios es celoso. El Espíritu de Dios nos dejará hacer, pero quienes van a caer en problemas y en dificultades por causa de seguir los ideales de su corazón, somos nosotros mismos. No nos olvidemos que nuestro corazón es engañoso. No nos olvidemos que nuestro corazón nos puede engañar con mucha facilidad. Hay caminos que al hombre le padecen derecho, dice la Escritura, pero su fin es de perdición y es de muerte. Así que hay que tener cuidado con este tipo de problemas. Otro de los problemas que se presentan, amados hermanos, para la desunión de la iglesia son, hermano Santiago, ¿tú tienes dónde buscar algo de la Escritura a mano? Ya, hermano Ricardo, vaya usted, tercera de Juan. Vaya buscando tranquilamente, hermano. No se apure, hermano querido. Pero vamos a hablar sobre los intereses personalistas, que tiene que ver también mucho con la primera parte que estamos hablando en este minuto del cual estoy expresando, que es de acuerdo a los ideales personales. Tercera de Juan, los versos 9 y 10, sabemos que tiene un solo capítulo.
¿Lo encontró, hermano Ricardo? Por favor, Amén, amén. dele lectura. 9:10, en el nombre del Señor. Amén. Sí. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlotando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa iglesia. Gloria a Dios santo. Palabra de Dios. Amado hermano, esa es una, mire, lo que se escribió ahí con respecto a una persona en específico, eso tiene miles de años escrito ya. Tiene una cantidad de tiempo enorme escrito. Y ese problema hoy en día también es muy latente en nuestra realidad, en nuestros tiempos. Hoy en día se le cierran las puertas a personas que son de otras congregaciones, incluso siendo más o menos casi de la misma declaración de fe. La verdad es que la Iglesia de Jesucristo tiene una sola declaración, pero a veces por miramientos humanos y carnales y por mucha ignorancia, las iglesias se han dividido hoy en día ¿en qué sentido? En el sentido físico. Hoy en día las iglesias de diferentes denominaciones no se juntan porque se habla de doctrinas, amados hermanos. Se habla mucho de doctrina, ¿no? Que la doctrina de ellos no es la misma de nosotros. La doctrina bíblica es una sola. Y de la única forma de descubrir la doctrina de la palabra de Dios leyendo la Biblia, estudiando y siguiendo, escudriñando la Escritura para encontrar la verdadera doctrina. Nuestra doctrina está basada en el sacrificio de Cristo. Nuestra doctrina, la base de nuestra doctrina es el sacrificio de Jesucristo en el madero de la cruz. Nosotros profesamos hoy en día una fe, nosotros profesamos hoy en día un testimonio por causa del sacrificio en el madero de la cruz y su resurrección al tercer día. Esa es la base neutral de nuestra declaración de fe para estos tiempos. Por lo tanto, amados hermanos, quien cree en el sacrificio de Cristo, lo acepta como su Señor y Salvador, declara con su boca que Cristo es su Señor, que es su Dios, tenemos la base principal para la declaración de fe para la iglesia de este tiempo. Y hoy en día hay hombres que se han levantado, hombres en muchas denominaciones, en muchos lugares, a prohibirle a los hermanos juntarse con hermanos de otras denominaciones, incluso siendo familiares. Hermanos queridos, lo que se tiene que buscar es que la doctrina sea similar, que sea la misma declaración de fe. Podremos tener ciertas costumbres diferentes, en las que en algunas levantan las manos, dan glorias a Dios y en otras no la dan 3 aleluya, en donde hay lugares donde, no sé, la vestimenta puede pasar por una diferencia con los demás, porque hay iglesias que son más estrictas en cuanto a este tipo de cosas. Por ejemplo, hay iglesias donde las hermanas, indiferentemente todas, siempre se presentan en la congregación con vestidos. Hay otras congregaciones, también de corte pentecostal, donde se presentan con pantalones, donde el hombre puede ir con camisa y sin corbata. Hay otras donde todos los hombres van con tenis. Y hay preocupaciones menores, amados hermanos, que han dañado en una forma determinante, han dañado la unidad de la iglesia por cosas, por conceptos única y exclusivamente humanos, carnales y de hombre, que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios declara, que tiene que estar la unidad en el espíritu, que es algo que nace dentro de nosotros, es algo que ha de estar dentro de nuestro corazón para cumplir con la finalidad que Dios nos establece a través de la palabra, a través de la escritura, que es adorar, bendecir, glorificar su nombre, proclamar su palabra, evangelizar, entregar el mensaje a las diferentes personas. Amados hermanos, hoy en día existe una pugna de dirigentes de diferentes congregaciones, sin ir más lejos. Hace pocos días atrás se hizo el famoso plebiscito, donde encontramos que gente de personas o hermanos dentro de las mismas denominaciones, había un bando por el rechazo dentro de los cristianos y había otro bando por el apruebo. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Por qué la iglesia no está apuntando a una misma finalidad? Eso, amados hermanos, son intereses personales. Cuando tú empiezas a caminar o a ver las cosas con intereses personales y no con el interés que la Escritura te enseña, hermanos queridos, vamos de lleno al fracaso. Las interpretaciones de carácter doctrinal. En el 1 Corintios, en el capítulo 15, Pablo expresa sobre la resurrección y
Y este tema, amados hermanos, Pablo lo recalca a la iglesia de Corintios en el capítulo 15. El capítulo 15 habla completo sobre el problema de la resurrección, que dentro de la misma iglesia había quienes creían en la resurrección y había quienes negaban la resurrección. Amados hermanos, esto nos habla y nos enseña que una de las causas de la falta de unidad del Espíritu dentro de la iglesia es por la falta de conocimiento de la Escritura, es por falta de estudiar la palabra de Dios. Hay tanta ignorancia dentro de las congregaciones hoy en día, hay tanta ignorancia dentro de la misma membresía, y es porque las personas no le dan la importancia a lo que es el estudio de la palabra de Dios, a lo que es el estudio de la Escritura. Jesucristo mismo, mire, y este es un ejemplo maravilloso. Jesucristo mismo, cuando fue al desierto a ayunar, ¿verdad? Él tenía el poder y la autoridad para haber llamado legiones de ángeles que lo hubiesen resguardado y que el enemigo ni siquiera se hubiese podido acercar ni pasar ni siquiera 100 kilómetros cerca de Jesús. Él tenía el poder incluso de poder atarlo en ese mismo instante. Más la lucha que libera Jesús contra el enemigo es a través de la Escritura. No nos olvidemos que detrás de cada tentación que el enemigo le presentó, Jesús le respondió: escrito está. Escrito está, escrito está. Por lo tanto, amados hermanos, si hay una forma de poder resistir en estos tiempos, una forma de poder tener una unidad en el espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu, es que tú y yo nos podamos insertar en lo que es el estudio de la escritura de la palabra de Dios. No puedes vivir una vida en ignorancia, no puedes vivir una vida sin conocer al Señor, al cual dices alabar, al cual dices adorar, al cual dices servir. ¿Cómo vas a servir a un Dios que no sabes cuáles son sus deseos? ¿Cómo vas a adorar a un Dios que no sabes qué es lo que le agrada para adorar? ¿Cómo sabes honrar a ese Señor si no conoces el carácter del Dios el cual tienes? Podrás presentarte tal como estás de cualquier manera cuando tú ya estás dentro del Evangelio, cuando tú ya eres parte de una congregación. ¿Crees tú que puedes llegar y presentarte delante de Dios y adorar así sin más? No, amado hermano. La verdad es que cuando Dios llama al hombre al Evangelio, lo llama tal cual está. Pero el hombre dentro del Evangelio tiene que sufrir un cambio. La mujer que está dentro del Evangelio tiene que ser distinto, tiene que ser diferente, tiene que aprender a cómo presentarse delante de su Señor, cómo levantar manos santas delante de Dios, qué es lo que es la santidad, qué es lo que es la consagración, qué es lo que es la comunión con el Espíritu de Dios, qué es la comunión dentro de la iglesia, qué es la comunión con la palabra de Dios. Si hay alguien que no conoce estos conceptos, si hay alguien que no sabe de este tipo de cosas, has equivocado. Puedes llevar muchos años dentro del Evangelio, puedes llevar mucho tiempo dentro de la iglesia, puedes venir de una familia, una generación tras generación dentro del Evangelio, pero si no tienes claro qué es lo que tienes que hacer y cómo vivir tu vida dentro de una congregación, dentro de una vida como cristiano, cuando te declaras como cristiano, si no tienes claro eso, lo lamento tremendamente de poder tener que decirte esto, pero no eres un cristiano real, no eres un cristiano verdadero, eres simplemente un simpatizante, eres una persona que le agrada la música cristiana, que le agrada escuchar un mensaje, que le agrada participar del ambiente de una congregación, pero no eres cristiano, porque el cristiano tiene que conocer a Cristo, el cristiano tiene que saber quién es Cristo, el cristiano tiene que saber los deseos, los anhelos y las promesas que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Si eso no está en tu vida, si no has conocido ese tipo de cosas, lamento decirte que puedes llevar 30 o 40 años dentro de la iglesia, pero no eres un cristiano verdadero. El cristiano verdadero conoce a Cristo, vive la vida como Cristo estableció que teníamos que vivirla. El verdadero cristiano adora a su Señor como Dios dice que hay que adorarlo y sirve a Cristo de la forma que Cristo dice que hay que servirle. Y camina dentro de la iglesia y cumple funciones dentro de la iglesia de Cristo, con sus dones, con sus talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso dice la palabra del Señor. Si tú estás dentro de una congregación y no estás edificando la iglesia, si tú estás dentro de una congregación y no estás logrando de que la iglesia se unifique, que la iglesia sea participativa, de que la iglesia camine en unidad, pregúntate entonces el por qué. Debemos de preguntarnos cada uno de nosotros qué es lo que es necesario que yo haga en forma personal y no esperar que los otros hagan, sino que empezar por mí mismo. Si yo veo una falencia dentro de la congregación, si yo veo una falencia dentro de la agrupación cristiana en la que yo estoy, amado hermano, mi llamado es a ser edificador, hacer el papel de congraciarnos con los hermanos en el buen sentido de la palabra, en hacer obra de evangelista,
en hacer obras que edifiquen el cuerpo de Cristo, en hacer cosas que que ayude a la unidad de la congregación. Y no, amados hermanos, cosas que a mí me parezcan, y de acuerdo a lo que a mí me parece, yo actúo. No podemos actuar así. Yo tengo que actuar dentro de la congregación de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Tengo que edificar a la iglesia de acuerdo a lo que la Biblia indica cómo edificar el cuerpo de Cristo. No a mi parecer ni a mi corazón, porque me voy a equivocar, voy a cometer errores, y lo más probable, amados hermanos, que esto es lo que sucede mucho hoy en día, voy a dañar a muchas personas dentro de las congregaciones por causa de mis decisiones carnales, y me refiero a los líderes de las iglesias, amados hermanos. Por causa de las decisiones carnales que tomo, daño a muchas personas. Amados hermanos, quiero también mencionar otro concepto. En Santiago, capítulo 3, hermano Ricardo, por favor. Santiago capítulo 3, versículos 13 y 16. Para que le demos lectura, porque también hay un celo en estos tiempos, pero lamentablemente no es el celo que Dios ha colocado dentro de la iglesia. El celo que Dios ha puesto en la vida del hombre es aquel celo por las cosas consagradas para Dios. Ese hombre que busca con su vida, a pesar de que somos personas que nos equivocamos o que fallamos, nos esforzamos y hacemos lo posible por agradar a Dios, tanto de corazón como de nuestros propios actos, espiritualmente y en forma física. Adorar a Dios, mantenemos el celo por las cosas que son de Dios, mantenernos apartados de las cosas del mundo. Hermanos queridos, hay hermanos con un celo a tal punto que ni siquiera escuchan, permiten que una radio se encienda una radio con música mundana dentro de sus hogares. Y uno dice, ¡oh, qué fanático! Hermano querido, eso no es fanatismo, eso es celo. Personas que no quieren contaminarse con las cosas del mundo, porque ya mucha contaminación hay alrededor nuestro para que nosotros permisivamente permitamos, valga la redundancia, seguir contaminándonos con cosas tan fáciles como es la televisión o como es la radio. ¿La encontró, hermano Ricardo? Santiago capítulo 3, versículos 13 y 16. 13 y 16. 13 al 16. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Palabra de Dios. Mira, amados hermanos, ahí tenemos una referencia y el cuidado que hay que tener del supuesto celo que muchos dicen tener. Hay personas que por causa de sus propias apreciaciones, al declarar algún tipo de restricciones dentro de la iglesia, que estas no son conforme a la Escritura, no son conforme a la palabra de Dios, y terminan dañando la vida de los demás. Una persona que no estudia la Escritura va a empezar con prohibiciones totalmente carnales y humanas, satánicas y diabólicas que van a destruir la vida de muchos. Hay personas que hacen unas distinciones tan ridículas en este tiempo, donde hay cosas que, mire, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero hay algún tipo de enseñanzas que son tan alejadas, tan alejadas de la sana doctrina, tan carnales y tan humanas, que hacen que las personas ni siquiera quieran participar dentro de las congregaciones por causa de las prohibiciones que les presentan. Hoy en día, por ejemplo, se hace una tremenda diferencia entre las mujeres producto por la vestimenta. Sabemos que hay muchas iglesias que ya han superado esas etapas, donde se les enseña a las mujeres a seguir vistiendo decorosamente, pero no las restringen a un uniforme específico. Ustedes me entienden. Antiguamente las iglesias siempre la mujer usó su falda o usó un vestido para presentarse dentro de las congregaciones, que por lo demás es muy respetable y es muy femenino por lo demás. En lo personal, a mí me parece que una mujer se ve muy, muy decorosa, vestida en forma muy femenina, con un vestido, una falda, porque hay una marcada diferencia. Pero no hace más cristiana la falda a una mujer o el vestido a una mujer. Tampoco la hace menos cristiana un pantalón. La verdad es que
el decoro ciertamente es desde el interior hacia el exterior. Y hay congregaciones donde a mucha gente se le castiga, amados hermanos, precisamente con despreciarla o con mirarlos raros, o, por ejemplo, cuando se presentan varones vestidos de una forma diferente o distinta, chuta, se siguen haciendo diferencias. Miren, amados hermanos, hay una pregunta que debemos hacernos para la iglesia de este tiempo. ¿Está la iglesia realmente preparada para recibir prostitutas dentro de la congregación? Para llamar a prostitutas sabiendo que las mujeres que trabajan tienen esa mal llamada profesión, se visten de una forma, se decoran de una forma muy diferente. Esas personas cuando llegan dentro de una congregación, amados hermanos, son miradas con recelo. Y muchos las rechazan. Y comienzan inmediatamente los cuestionamientos, y eso pasa porque no hay una preparación, una preparación real dentro de nuestra vida y nuestros corazones a través de la palabra de Dios para saber y entender de que el cambio en las personas, la transformación en la vida del ser humano la hace el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la oración, a través de buscar el rostro de Dios cada día. Y hoy en día existen personas que son tremendamente clasistas dentro de las mismas congregaciones. Hay hombres que incluso tuercen la escritura y tuercen la palabra para hacer prevalecer sus propias ideas o conceptos que tienen con respecto a este tipo de cosas. Y estas cosas, lo único que consiguen, amados hermanos, es hacer que las personas se alejen de las congregaciones, se alejen del cuerpo de Cristo, se alejen de la palabra de Dios, se alejen de las cosas de Dios y no quieran participar precisamente dentro del Evangelio. No nos olvidemos, amados hermanos, que nosotros fuimos llamados a la unidad del Evangelio. ¿A la unidad para qué? Para que las personas quieran ser parte de la iglesia de Jesucristo, para que las personas se acerquen a los medios de gracia. Y el cambio, amados hermanos, muchas veces lo decimos, pero pocas veces lo respetamos. El cambio lo hace el Espíritu Santo de Dios. El cambio lo hace el conocimiento de la palabra de Dios, y nosotros no tenemos esa facultad. No tenemos ese poder, tampoco esa autoridad de transformar la vida de las personas. Somos un canal de bendición, somos el instrumento usado para proclamar la palabra de Dios o para ser usados para que alguien pueda llegarse a los medios de gracia. Pero hasta ahí llega nuestro trabajo, la transformación la hace el Espíritu Santo. Así lo hizo con usted y así lo hizo conmigo. Amados hermanos, lo otro también son las aspiraciones de liderazgo insatisfecho. Y eso es un tema recurrente que lo hablábamos al principio. Hay personas que consiguen autoridades dentro de la iglesia y al no tener un llamado totalmente definido, un llamado real del Espíritu Santo de Dios, de no tener las cualidades que Dios pide a través de las Escrituras, personas que son llamadas y nombradas dentro de las congregaciones y lo único que hacen con su liderazgo o con el trabajo es dañar a muchos dentro de las iglesias, es dañar a muchos hermanos, es formar bandos dentro de las congregaciones, es formar división dentro de la membresía de las iglesias. E incluso hay personas que solapadamente empiezan a socavar el trabajo honesto, el trabajo sincero, el trabajo con esfuerzo de muchos otros hermanos que trabajan dentro de la obra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, y hay personas que lo único que hacen es criticar el trabajo de algunos, socavar lo que el hermano está haciendo, la hermana ha hecho, para formar bandos distintos, bandos diferentes, y eso, amados hermanos, no puede ser. Es una de las cosas que más ha dañado el cuerpo de Cristo hoy en día. No nos olvidemos que la iglesia debe ser cristocéntrica. La iglesia debe seguir a un solo ente, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos caminar y vivir la vida dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo, mirando a Jesús y siguiendo a Jesucristo todos los días de nuestra vida. Y la única forma de entender y comprender cómo seguir a Jesús es a través de la Escritura, a través de la palabra. Amados hermanos, para finalizar, quiero leerles un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y dice lo siguiente, en el versículo 19. Versículo 20 dice así: mas
no ruego solamente por esto. Y esto, amados hermanos, es una oración de Jesús. Es la oración que nace del corazón de Jesús por la iglesia. Esto lo pide el Señor, se lo pide a su Padre. Él oró por nosotros, él oró por la unidad de la iglesia, él oró por el pueblo por el cual iba a entregar su vida. Él oró por aquellos por los cuales iba a derramar su sangre. Y dijo así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de crecer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Era la oración de Jesús, amados hermanos, por la iglesia. Fue una petición que Jesús le presentó al Padre. La unidad fue entregada a través del sacrificio de Cristo. Pero el hombre, nosotros, la iglesia, debemos de aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios, no con miramientos humanos, ni deseos carnales. Debemos caminar, y lo que podamos hacer dentro de la iglesia de Cristo, todo lo que hagamos dentro de la iglesia de Cristo, tiene que ser para la edificación de este cuerpo. No podemos nosotros, amados hermanos, caminar en rivalidad. No podemos trabajar dentro de la iglesia desunidos los unos de los otros, donde quiera yo hacer prevalecer mis ideas por sobre las que tiene este otro oficial o este otro hermano, donde yo tengo que darme cuenta a través de la luz de la Escritura si lo que estoy haciendo está correcto, si lo que estoy haciendo es lo que realmente a Dios le agrada. Por eso, amados hermanos, el cristiano de este tiempo que ha de ser llamado al liderazgo tiene que tener los conceptos claros de los deseos y los anhelos que hay dentro de la Escritura para no dañar al pueblo, para no dañar las iglesias, porque las divisiones dentro de las iglesias, amados hermanos, muy pocas veces se da de abajo hacia arriba, generalmente se dan desde arriba hacia abajo, y en esto me refiero al liderazgo dentro de las congregaciones, al liderazgo que hay dentro de las diferentes iglesias que existen en este país, o denominaciones, mejor nombrarlas de esta manera, porque la iglesia de Jesucristo es una sola. Y dentro de todas las denominaciones que existen en este país está la iglesia de Jesucristo, está la iglesia del Señor, aquella que camina y tiene y sostiene la sana doctrina. Pero por eso, amados hermanos, es importante que quienes están al frente de las congregaciones trabajen por la unidad de la iglesia, trabajen por la unidad del cuerpo de Cristo, y no por sus propios deseos, sino sus propios anhelos, porque nuestro corazón, lo vuelvo a reiterar, es engañoso, y lo único que hace es transmitir malas ideas y malas enseñanzas, malos conceptos para quienes están más abajo. No nos olvidemos, amados hermanos, que quienes más responsabilidad podamos tener dentro de una congregación, más ojos están sobre nosotros, más ojos están sobre los líderes, más ojos están sobre aquellos que saben más dentro de las congregaciones. Por lo tanto, debemos llevar a nuestros hermanos en la fe. Un líder debe de llevar a su hermano en la fe a escudriñar la palabra de Dios, debe de llevarlo a la presencia de Jesucristo, debe de llevarlo a la unidad del Espíritu Santo, debe renunciar a sus propios deseos, debe renunciar a sus propios pareceres y dejar que el que crezca dentro de la congregación sea Cristo Jesús el Señor, porque Él es el que dirige la iglesia, Él es el que va al frente de la iglesia, Él es el que quiere que la iglesia sea preparada para la gloria de su nombre, y nosotros, cada uno de los miembros de una congregación, especialmente los líderes, pastores, oficiales y ancianos, son llamados a la edificación del cuerpo de Cristo, a llevar a todas estas ovejas al camino que Dios estableció, a llevar a este rebaño delante de la presencia de Cristo. Los pastores tienen que estar dispuestos a vivir la vida como la Escritura dice que tiene que vivir y llevar el rebaño adelante. Aquellos pastores que eran escogidos de acuerdo antiguamente, amados hermanos, que eran celosamente escogidos a través de la Escritura, hombres que eran capaces, como muchas veces se canta y como muchas veces se ha dicho y se ha leído, se dejaba las 99 ovejas por ir a buscar la que se había perdido o la que se había retrasado en el rebaño. Hombres de Dios que buscaban a la unidad de la iglesia, buscando a todos aquellos que se quedaban en el camino, tratando de restaurarlo, tratando de reparar aquella, la perni quebrada, como dice la Escritura. Hombres de Dios que trabajaron por la unidad y por el crecimiento de la iglesia, líderes que eran escogidos dentro de las iglesias oficiales y ancianos, que cumplían un papel preponderante para el consejo, para la edificación,
amados hermanos, para el estudio de la Escritura, para enseñarles a orar a las iglesias, para conocer a los hermanos, para ir edificando el cuerpo de Cristo de tal manera que todos pudieran ser un aporte para este cuerpo, amados hermanos. Y hoy en día, lamentablemente, eso muy poco se ve. Creo que todas las cosas que están pasando en el mundo tienen una finalidad específica y que es hacer que la iglesia de Jesucristo, pueda despertar para servir a su Señor en la unidad del Espíritu que necesitamos. La iglesia, amados hermanos, en el mundo está pasando vergüenza por causa de la desunión que tiene. En el mundo, la iglesia de Jesucristo ha pasado tremendas vergüenzas y ha sido humillada en muchas oportunidades por causa de la división que sostienen. ¿Por qué? Porque el corazón a veces prevalece mucho más que los consejos que la Escritura nos pueda entregar. Amados hermanos, este tema puede dar para muchos conceptos más. El asunto es que es un tema tan delicado que llena a muchas personas. Pero, amados hermanos, no nos olvidemos que la Escritura dice esto, y esto es para los líderes, para todos aquellos que ocupan un papel que es notorio dentro de la iglesia de Cristo. Y esto también es para nosotros cuatro, amados hermanos. Vamos a tener nosotros que rendir una cuenta. Tenemos una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, y es ser un canal limpio de bendición para los demás, en entregar palabra correcta, en entregar palabra verdadera, en entregar una doctrina pura, santa, una doctrina sin mancha, sin arruga, amados hermanos, para que las personas puedan crecer y puedan aprender realmente cómo son las cosas que Dios ha establecido para nosotros. Por eso, amados hermanos, a través de este tema, les insto a todos seguir preparándonos, seguir consagrando nuestras vidas y seguir procurando predicar verdad, enseñar la Escritura como corresponde. Y si Dios nos pone en un lugar donde somos notorios ante los demás, amados hermanos, que no prevalezcan los deseos de nuestro corazón, sino que prevalezca lo que la palabra de Dios dice. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea unificado en el nombre del Señor. Dios te bendiga, hermano Ricardo. Amén, hermano. Que Dios nos siga bendiciendo. Gracias a Dios por el hermano, ¿cierto?, que nos entregó esta enseñanza en relación a las causas de las divisiones, ¿ah?, en la iglesia. Así que vamos a refrendar esto con una oración. Después vamos a conversar un poco, pero vamos a orar. Y le invito a orar en el nombre del Señor. Amén. Padre, le damos gracias, Señor. Dios mío, como mi hermano Víctor terminó leyendo, Señor, allí en el libro de San Juan, Señor, capítulo 17, cuando usted, Señor, en intimidad, Señor, antes de ir a la cruz, antes de ir al sacrificio, intercedía y oraba por nosotros, Señor. No solamente oro por esto, sino por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, por nosotros, Señor, por aquellos que nos ha llegado este mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a entender, Señor, que la iglesia no puede seguir dividida, Señor. Amén. Porque también usted lo dijo, el que divide es el que reina. Dios mío, hay un pasaje bíblico donde el Señor Jesucristo habla de eso, Señor. Sí. Ayúdanos reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, a dejar, Señor, las vanidades, los orgullos, Señor, congregacionales, Padre, denominacionales, Dios de los cielos. Quizás, Señor, usted levantó algunas iglesias con poder, Señor, pero ¿qué es de ellas en este tiempo, Señor? Por la vanidad, por la vanagloria, por las divisiones, Señor, por los pecados, por la inmundicia, Señor, que ha entrado en las iglesias. Límpianos, purifícanos, Señor. Llámanos, Señor, a entender, Señor, que tenemos que ser uno solo en ti, Señor. Le damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor, que quizás no es una enseñanza en donde vayas a manifestarse el poder del Espíritu Santo, Dios mío, y vaya a descender el fuego y a haber danza, Señor. Pero, Dios mío, cuán bien nos hace, Señor, cuánto nos limpia, cuánto nos sana, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, y nos reprenda, y nos redarguya, y nos enseñe, Señor, nuevamente, Señor, que lo importante, Señor, no es la apariencia, Señor, no es lo externo, sino lo interno, un corazón puro, un corazón limpio, Señor.
Como usted, Señor, le dijo también al profeta Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, Señor. Amén, Jesús. Ayúdenos a entender estas cosas, Señor, tan elementales, Padre, pero que se nos han olvidado por nuestra vanagloria, por los liderazgos que a veces han sido muy nocivos, Señor, que han dañado al pueblo, Señor. Sana el corazón, sana, Señor, las mentes, sana, Señor, también los cuerpos, Señor. Te damos gracias, honramos tu nombre, Señor. Gracias por mi hermano Víctor, Señor. Sigue usándolo, Señor, con poder, Señor, y con gloria y con fuego suyo, Señor. Gracias por los hermanos que han estado comentando, por los que han estado conectados, Señor. Bendiga, Señor, y limpie también sus vidas, Señor, y sane sus corazones, Señor. Si hay alguno dañado por causa de cosas de este tipo, por divisiones, Señor eterno, le damos gracias, Señor. Nosotros ya no somos de Cefas, ya no somos de Pablo, Señor. No somos de Apolo, Señor. Queremos ser de Cristo, Señor. No de una denominación X, Señor. Por mucho prestigio que haya tenido en algún tiempo, Señor. Sino ser de Cristo, ser seguidores suyos, Padre. Gracias, Padre. Bendíganos, Padre mío. Denos de su gracia, Señor, para seguir comentando en relación a estas cosas y que sean de edificación nuestras palabras. Le damos gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Damos gracias a Dios también por mi hermano Claudio, que ya lo vemos ahí, que llegó a su casa. Que Dios bendiga al hermano Claudio. Pero le vamos a dar una oportunidad al hermano Luis Santiago para que si tiene alguna opinión, algún alcance o quiere saludar a los hermanos que han estado en línea, que Dios bendiga al hermano Luis Santiago. Amén. Sí, amados hermanos, poderosa reflexión. Como decía usted, hermano Ricardo, con este tipo de hermano, aleluya. No salta los gloria a Dios, ni hay danza ni nada, porque este tipo de temas saca, como se dice, disculpando la expresión, saca chispa. No viene, no es muy bien acogido, pero para un hombre de Dios que ha conocido a Cristo en su corazón, en su vida, toda palabra la va a recibir con mansedumbre en su vida, en su corazón. Y mientras mi hermano Víctor exponía, venían muchas cosas a mi mente y yo creo que todo este tipo de divisiones que no permite la unidad de la iglesia, es solo yo lo veo así, solamente es por un interés personal. Porque cuando hay intereses personales, amados hermanos, se pueden hacer una infinidad de cosas para que prevalezca a lo mejor mi opinión, lo que yo digo, lo que yo sé, lo que yo digo, eso se hará. Pero cuando está la unidad en la iglesia, cuando está la unidad de Cristo, cuando está el Espíritu del Señor en la iglesia, todas las ideas se llevan a un consenso y se llevan a un bien. Y se llevan a un bien. Y no importa que yo tenga una diferente opinión, pero vamos a llegar a una unidad, vamos a llegar a un consenso y vamos a decir, esto es. Delante, escuchaba y en estos días han estado, no sé si ustedes lo han escuchado por ahí, pero ha estado muy latente, amados hermanos, que se dividió un ministerio y hay una pelea por una radio, yo soy de este ministerio, yo soy del otro. Y amados hermanos, pero entonces ¿a quién le servimos? ¿Le servimos al ministerio? ¿Le servimos al hombre? ¿A quién le servimos? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó a su evangelio? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos tendió la mano cuando no éramos nada, amados hermanos? Y escuchaba una predicación y este pastor decía, y le encontré toda la razón, es lamentable cuando el líder de la iglesia toma posesión de la iglesia, de una denominación, cuando toma posesión y cuando se cree el jefe de la iglesia, todo cambia, amados hermanos. Pero cuando hay un llamado en tu vida, en tu corazón, cuando Dios te llamó al pastorado, te llamó al liderazgo, en tu vida, en mi vida, va a haber mansedumbre.
y por todos los medios voy a tratar de unir a la iglesia, de unir a los que están a mi alrededor. Voy a ser un elemento, voy a ser el puente para que otro pase y para que el otro sea bendecido, sin importar lo que a lo mejor yo pueda, lo que pueda suceder en mí. Anoche teníamos una gran palabra a través de los labios de nuestro pastor Pablo Peredo, y en su predicación él decía que, en una de sus partes, decía que a lo mejor no íbamos a hacer ni por la causa de Cristo, no íbamos a tener una muerte digna, a lo mejor nadie nos iba a llorar, nadie nos iba a velar, nadie nos iba a cantar. Y todo eso por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no quiere decir que Dios no esté en control de nuestra vida, de nuestro quehacer. Por eso yo le animo, amados hermanos, que busquemos la unidad de la iglesia. Y qué doloroso es cuando, mi hermano Víctor lo decía, lo expresaba ahí, cuando no, yo no me junto con este hermano, no, que yo soy de esta denominación, no, que yo soy de este ministerio, no, yo pertenezco a tal cual ministerio. Amados hermanos, el Señor nos ha llamado a unir la iglesia del Señor. A lo mejor la otra denominación no puede a lo mejor tener el mismo orden en los cultos, o los mismos himnos, los mismos cantos, pero al final del camino vamos a Cristo el Señor, vamos al Señor, vamos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos llamó, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que murió en el Calvario de la cruz para que usted y yo hoy día estuviésemos reunidos hoy hablando de la unidad de la iglesia. Y hoy día el enemigo se ha empeñado en querer meterse en los corazones de los hombres, en las mentes de los hombres, en los líderes de las iglesias, de las denominaciones, para que esto no llegue a buen puerto, para que esto no se una. Pero el Señor nos ha mandado a unir la iglesia del Señor. Así que, amados hermanos, si usted está en el lugar donde está en su iglesia, trabaje allí, trabaje por la unidad de Cristo, trabaje. Y si no le dan la oportunidad para trabajar, si no le dan la oportunidad para ejercer, para poder caminar, para poder desarrollar lo que Dios le ha puesto en sus manos, ore al Señor y Dios le preparará un lugar, le preparará un hombre del Señor que le va a traer y va a decir: ven, trabaja conmigo, ven acá, desarrolla tu ministerio, trabaja, bendice almas. Que el Señor los bendiga, porque es muy fácil echar las almas de las iglesias. ¿Y sabe por qué es fácil? Porque a nosotros no nos han costado las almas, pero a quien le costó las almas en el madero de la cruz fue a Jesucristo, mi Señor. Él dio su vida por usted, por mí, por cada uno de nosotros. A Él le costó su sangre, a Él le costó su maltrato, a Él le costó su desprecio, a Él le costó los latigazos, a Él le costó todas esas cosas. Como a nosotros no nos ha costado el ganar las almas, por eso es muy fácil, con una sola palabra podemos echar las almas de la iglesia. Tengamos cuidado, amados hermanos, con lo que decimos, con lo que predicamos, con lo que comentamos, porque ¿sabe qué? Porque vamos a tener que dar una cuenta estrecha delante de la presencia del Señor. Y si no le tienes temor a eso, de hacerle daño a un hermano, de hacerle caer, si no tienes temor y de acordarte que un día tendremos que enfrentar ese tribunal para dar nuestra cuenta, te quiero decir que estás en graves problemas, porque el Señor, a Él le costó tu salvación. Por eso alábale, búscale, donde quiera que estés, búscale con todo tu corazón y procura la unidad de la iglesia. Así que, amados hermanos, en esta noche hemos tenido muchos comentarios, amados hermanos. Alabo al Señor por ello, y han habido muchos hermanos conectados y nos han dejado sus comentarios, y por honor al tiempo, amados hermanos, no los voy a nombrar, pero han habido más de 70 comentarios, amados hermanos, y muchos hermanos conectados. Así que toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor, porque estos temas son de interés. Estos temas no te lo va a tocar una clase bíblica, no te lo va a tocar un estudio bíblico. No, porque no conviene. Porque yo un día dije, y lo vuelvo a decir, podemos decir la unidad, podemos cantar el himno unidos, todos unidos, hasta que expresamos nuestra opinión y se acabó la unidad. Pero cuando hay un hombre de Dios, te va a escuchar tu opinión y va a decir, este hombre, y si ese hombre realmente es de Dios,
este hombre tiene razón, es verdad lo que está diciendo. Así que, amados hermanos, yo les animo. Así que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, y a seguir orando, a seguir luchando en el lugar donde estás. Dios te bendiga grandemente y un abrazo para cada uno de ustedes, mis hermanos, y pastores que se han conectado en esta noche, que han estado con nosotros conectados. Han habido varios pastores que se han conectado a la transmisión. Dios les bendiga también, amados hermanos. Así que un fuerte abrazo, Dios les bendiga grandemente. Gracias, mi hermano Ricardo. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Luis Santiago, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Mire, yo estuve hace un rato atrás en el estudio bíblico de la iglesia nuestra, y ahora estamos aquí juntos. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, porque yo lo he dicho otras veces, muy difícilmente en tiempos normales hubiese estado participando con ustedes aquí en este programa, muy difícilmente, porque las estructuras de las iglesias, hermanos, nos han ayudado a separarnos. A veces uno también comete error y piensa cosas, pero aquí, mira, estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo con este tema, hermano. No es una cuestión que, que me nazca así, así, no, la unidad, estoy aprendiendo. Dios es bueno, hermano, porque quiere que todos aprendamos, que todos corrijamos nuestros caminos, hermano, que todos enderecemos nuestras sendas, ¿ah? En todo sentido, pues, en santidad, ¿cierto? Lo primero, en amor, ¿cierto? En comunión. Pero en estas cosas, en estos temas tan importantes, hermanos, también, que, como decía mi hermano Luis Santiago, tampoco no se tocan fácilmente en las iglesias, ¿ah? Porque cada uno, ¿cierto?, echa agua para su molino, ¿no? Y no le importa el molino del otro. Así que Dios nos bendiga. No queremos dejar de, de darle una oportunidad al hermano Claudio Jara ahí para que nos cuente sus aventuras que tuvo en el viaje y también nos pueda enriquecer con alguna opinión. Amén, hermano Claudio. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, hermano. Me vine atento todo el viaje a la palabra, a la cual estoy agradecido por ella. Escuché toda la predicación de mi hermano, los textos bíblicos que le dijo a mi hermano Ricardo que los viera. Así que no estoy ajeno a la conversación. Estuve toda la predicación escuchándola, la coloqué en el auto a todo volumen para acá. Solo al llegar al puente 3 por ahí tuve un pequeño corte, pero fue casi nada y volvió al tiro, así que la escuché toda prácticamente. Y fue una bendición tremenda escucharla. Ahí también, igual que el hermano Santiago, me venían inquietudes, me venían preguntas al ir escuchando la palabra, y creo que a través de cada jueves vamos a ir debatiendo un poco más. En algún momento hay que ponerse los guantes, porque hay que hablar con fuerza, hay que levantar la voz. Si alguien debiera levantar la voz en estos tiempos en la iglesia, si alguien debiera levantar una voz en la iglesia, no unas, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino que una voz en la iglesia. Nosotros al hablar, las palabras de Cristo debieran salir por nuestros labios. Al hablar nuestros líderes, el pensamiento de Cristo es el que debiera ser pronunciado. Pero aquí estamos totalmente de acuerdo los cuatro, y quizás todos los que pueden estar comentando, los comentarios no lo he visto, sabemos que la realidad no es así. Ayer, sin querer, como desde las 7:10 de la tarde, estaba hablando con el pastor Pablo Pereira antes que se conectara a predicar, y él me tocó el tema de la unidad de la iglesia. Y desde tiempos ancestrales la iglesia nunca ha levantado el cartel de la unidad. Nunca la ha levantado. Y creo que es una gran realidad. Nunca hemos levantado, hasta el día de hoy, el cartel de la unidad. No somos destacados por eso, ni somos reconocidos por eso. Somos reconocidos porque hacemos buenas labores, porque mantenemos un orden, somos ordenados, porque tenemos lindos templos, lindas congregaciones.
Pero si fuéramos realmente de unidad, si fuéramos una iglesia unida, este país no sería el que hoy estamos viendo. Porque un día escuché al pastor Ernesto Silva, y creo que todos lo han escuchado, cuando predicó en la Plaza de la Constitución al lado de la Moneda. Este país, teniendo el 90% de cristianos, nótese bien, 90% de cristianos, donde hablamos de católicos, de todas las ramas, que dicen profesar una fe cristiana o creer en Cristo o saber de que Cristo existe, no tiene una costumbre cristiana. No es un país que se rija por normas cristianas. Y eso lo tiene, y eso está más que claro, por la pila de leyes que quieren aprobar y que otras que ya aprobaron. Es decir, el 90% de este país es ignorado en este país. El 90% de las personas que viven en Chile somos aplastados por el 10%. Vamos a vivir como vive una minoría y la gran mayoría vamos a tener que aguantar la inmundicia y la suciedad y la cochinada que andan pregonando Rolando Jiménez y una pila de basuras más y de parias de esta vida. Hay que nombrarlas por su nombre, ¿no? Hay que decirle la verdad a las cosas. Más encima es hasta feo ese Rolando Jiménez, podría haber sido bonito ya que anda pateando para atrás, ya está feo el animal. No dan ni ganas de mirarlo, porque yo lo veo en la pantalla, digo yo, por último, podría haber sido bonito, ya está feo. Da rabia al final de cuentas. Y la iglesia, como no tiene el cartel de la unidad, unos peleaban contra el aborto, otros estaban luchando fuera del Congreso, mientras otros tranquilamente estábamos en nuestras casas, estábamos en nuestros templos cantando con grandes celos, como que no nos iban a afectar esas leyes a nosotros, porque siempre estamos pensando en nosotros. Y una de las cosas que más me ha gustado, cuando el pastor Pablo Pereira, hemos conversado en la intimidad, le dijo a uno de sus familiares: no vote pensando en usted porque a usted le queda poca vida, vote pensando en sus hijos y en sus nietos cuando quieran aprobar leyes. Y es una gran realidad. La iglesia vive pensando en nosotros. Y cuando, miren, a lo mejor posiblemente me metan la pata a los caballos, no lo sé, pero cuando tenemos líderes de avanzada edad, ellos no tienen la visión que tiene el joven. Porque se va desgastando el tema. El cuerpo les va desgastando y los va pillando. El paso que ellos no tienen no es el mismo que tiene el león que recién acaba de nacer y que quiere correr y que quiere rugir. ¿Ah? Y si algo me gustó un día del Festival de Viña del Mar fue cuando en el 2010, usted lo puede buscar, mire lo que voy a decir, algo de la actualidad. Antonio O'Donnell se paró en la Quinta Vergara y dijo: vengo a cerrar una puerta que quedó entreabierta. Y algunos dicen: ¿por qué yo nunca me retiré? Ahora me vengo a retirar como corresponde. Y me doy cuenta de que mi retiro ha sido en el momento preciso, porque le estaba haciendo taco a animadores más capacitados que yo para estos tiempos. Dios siempre levanta gente. Dios no se detiene solamente en un líder. Dios no se detiene a eso. Dios no busca solamente que un líder tenga los 100 o 200 años. La iglesia tiene muchos años y han pasado grandes líderes y la iglesia sigue avanzando, porque la iglesia no pertenece a un hombre. La iglesia no es un órgano, la iglesia es un organismo. La iglesia tiene vida en sí misma porque Cristo le da vida. La iglesia no se detiene cuando un líder, por muy bueno que haya sido, fallece. La iglesia no queda tirada ahí, porque el que prometió estar con nosotros para siempre se llama Jesucristo. El que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea toda honra y toda gloria. Bendecimos a los ancianos, bendecimos a los que han dado su vida trabajando en la obra del Señor y nos inspiran, pero nosotros nacimos en el tiempo que Dios quiso que naciéramos. Este es nuestro tiempo. No había otro tiempo para Santiago Lati, no había otro tiempo para Víctor Ovalle, no había otro tiempo para Ricardo Miranda. Este es el tiempo que Dios nos dio.
Este es el tiempo en que Dios quiere también bendecirnos y usarnos a nosotros. Y yo me estoy recordando de muchos amigos y hermanos que en la iglesia mía, donde yo me congrego, también sirven al Señor. Es un tiempo. Es el tiempo en que Dios quiere que nosotros seamos la luz del mundo. Ellos hicieron su trabajo. Ahora el trabajo también es de nosotros. Ellos libertaron. Nosotros conquistaremos con la ayuda del Señor. Ellos abrieron camino. Nosotros lo vamos a pavimentar. Y los que vengan después de nosotros, si es que Cristo todavía no ha venido, a ellos les va a tocar hacer también su trabajo en el nombre del Señor. Porque cada uno no nace ni antes ni después que la voluntad del Señor no lo haya decidido. Nosotros nacimos en el tiempo correcto. Y si hay que hablar de que la iglesia está desunida, le pedimos perdón a Chile y al mundo. Le pedimos perdón a esas personas que viven sin un Dios que quiere darse a conocer. Porque la iglesia no ha sido capaz quizás de levantar la bandera de la unidad, de levantar la bandera del amor, de levantar la bandera de la justicia, de levantar la bandera que Dios quiere que levantemos. Aunque ayer nos dijeron claramente, aunque quizás nos cueste la vida, aunque quizás nos cueste el desprecio, aunque quizás nos cueste el que nos digan y el que nos marginen y el que nos discriminen, no importa, porque nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Nadie mejor que yo puedo sentir lo que Dios me está haciendo sentir. Nadie mejor que usted podrá hacer el trabajo que Dios le dio a usted, porque cada uno de nosotros está llamado por un propósito. Y ese llamado no fue por un llamado familiar, no fue por un llamado pastoral, no fue por un llamado congregacional, fue por un llamado divino de nuestro Señor Jesucristo. Que ojalá podamos sentir lo que iba, esos dos que sintieron camino de Emaús y que decían, cuando Él hablaba, algo ardía dentro de nosotros. Y a lo mejor puede ser muy pequeña esa llama, puede ser quizás una brasa ya extinguiéndose, pero cuando Cristo habla, eso vuelve a arder, eso vuelve a salir, eso vuelve a flotar o a salir a flote. Así que, hermanos míos, amigos míos, iglesia de Jesucristo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivemos ese fuego, que no es un don suyo, no que es un don de alguien, es el don de Dios que está puesto en usted, que está puesto en mí. Y todos los dones y todos los ministerios están para el servicio de la iglesia. No para el servicio personal, porque escuché varias veces también eso que se dijo y es verdad. No hemos olvidado que la palabra ministro significa servidor, significa siervo. Hay veces que hemos creído que la palabra ministro significa que me sirvan, significa que me aplaudan, significa que no sé, pues me hagan la ola poquito menos. No, significa servir. Y cada uno de nosotros está llamado a eso. Y como alguien dijo, parafraseando y haciendo un juego de palabras, el que no sirve, no sirve. Porque estamos llamados a servir. Hermanos, amigos, este es su programa Caminando en la Verdad. Está al servicio de la iglesia y de la comunidad. Está al servicio de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero está, por sobre todo, al servicio para ser un canal de bendición para aquel que no le conoce, para aquel que se desvió, para aquel que no tiene ni la más mínima idea de lo que Dios quiere con su vida. Apuntamos a ti, cual sea tu nombre, donde quiera que vivas, donde quiera que estés, en la condición que estés. Lo único que te queremos decir es que Jesucristo es el Señor, el dueño de todo, el dueño de la vida. Y si hoy tú nos ves así a todos más o menos encachaditos, como nos ves ahora, antes no éramos así. Antes vivíamos quizás riéndonos, pero vacíos. Quizás con una mueca o con una talla, pero sin la gracia de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Y como decían los viejos pentecostales, donde yo también salí, te dé un sincero don de arrepentimiento, porque de ahí viene la palabra arrepentirnos. Viene de que el Espíritu Santo te conceda ese don
y Él pueda trabajar en ti. Que el Señor te bendiga. Doy muchas gracias y que Dios siga usando de la misma manera a mi hermano Víctor Ovalle. Y a lo mejor más del lenguado todavía. A lo mejor se guarda un poco más el hermano Víctor Ovalle, más del lenguado todavía. Se guarda porque se me pone cartucho por las redes sociales. Pero cuando uno conversa, caramba, que uno sale pero inyectado, y es verdad, y uno necesita gente así. Justamente, mi hermano Santiago lo hizo, ¿eh? Él hizo el gesto justo. Cuando uno conversa con el hermano Víctor, queda tiritando, hermano. Porque Dios lo usa con esa demencia, con esa fuerza, y yo doy gracias al Señor por la vida de mi hermano Víctor. Y doy gracias al Señor por la vida de mi hermano Ricardo. Y doy gracias al Señor por la vida de mi hermano Santiago. ¿Y cómo me voy a dar gracias por mi vida? Obviamente, si doy gracias por la de ustedes, le digo, Dios, gracias por la que tú me das a mí. Y gracias por nuestras esposas. Porque si estamos acá, detrás de nosotros, hay mujeres de Dios que están orando. Hay mujeres de Dios que están clamando. Porque no es fácil estar acá. Hay algunos que tienen una personalidad tremenda, hermano, que ellos se paran frente a un púlpito y pueden hablar delante de 5.000, 100.000 personas como si nada. Se paran en una red social y dejan el taco, como si nada se playa. Pero a nosotros nos cuesta. Y creo que también ahí juegan mucho nuestras esposas. Y que Dios las bendiga a ellas. Muchas bendiciones para ellas también, para nuestros hijos, nuestra descendencia. Que el Señor les bendiga, hermano. Un agrado a dirigirme, y ya el miércoles estaremos bendiciendo el nombre del Señor otra vez con su programa, amigo, Caminando la Verdad. Y termino con esto. Reclámenle el tazón a mi hermano Ricardo Miranda. Porque él ya vendió 3 tazones y se compró la corbata. Imagínense. Ahora nosotros vamos a tener que hacer algo ahí. Que el Señor les bendiga mucho. Y el café se lo reclaman al predicador de hoy día. Dios les bendiga, les quiero mucho. Un abrazo grandemente en el amor de Cristo a todos. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos siga bendiciendo, hermano. Bueno, después del remate espectacular de mi hermano Claudio Jara, nada más que decir. Que Dios nos siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por la sintonía de cada hermano y hermana que estuvo con nosotros, que tuvo la paciencia de estar aquí también hasta el final. Y aprovecho también de saludar a mi esposa amada, que Dios la bendiga, que Dios la fortalezca. Yo no soy nada sin ella, hermano. Así que doy gracias a Dios por ella y bueno, gracias a Dios por los 4 hijos que nos ha dado el Señor también. Y Dios siempre nos ha ayudado, hermano. Que Dios les bendiga a ustedes, hermano Víctor, hermano Santiago, hermano Claudio, a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, y sean muy bendecidos. Y Dios les bendiga. Vamos a finalizar con una oración, intercediendo por los enfermos. Amén. Y mi hermano Santiago, usted va a rematar con la bendición y con la oración por los enfermos, hermano Santiago. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Sí, es un agrado para mí, amados hermanos, de haber estado conectado en esta noche, y también es una bendición, tremenda bendición, de poder orar por mis hermanos enfermos. No crea que se nos olvidan las peticiones, amados hermanos. Aquí yo para que vean, las tengo anotaditas, todas las peticiones. Los días de los programas los tengo anotaditos ahí. Usted está presente y cada vez nosotros cuando oramos presentamos cuadernos de las peticiones. Así que vamos a orar y le damos muchas gracias al Señor por usted, de haber estado conectado, de haber estado comentando ahí. Dios le bendiga grandemente en el nombre del Señor. Nos veremos la próxima semana, día miércoles, con la ayuda del Señor. Así que vamos a despedir este programa orando al Señor, y también vamos a presentar a los enfermos, y usted levante su familia, su manito por fe ahí, que Dios algo poderoso pueda hacer en esta noche. Inclinamos nuestro rostro y oramos a nuestro Dios. Amado Señor, cuántas gracias le damos, Señor, por todo su amor, sus bondades, su misericordia, Señor, recibidas en este día. Gracias, Señor, le damos por el vestuario, por el calzado, por el alimento, Señor,
por el hogar que usted nos presta para vivir quieta y reposadamente. Gracias, Señor, por tener paz en nuestro corazón y por tener paz para con los demás, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, mi Señor amado, de poder proclamar tu palabra, proclamar tu verdad a aquellos corazones que tanto lo necesitan, mi Señor amado. Yo sé que en esta noche su palabra ha hecho, Señor, milagros en corazones, en mentes, Señor, que a lo mejor estaban con necesidad en su vida, estaban con la necesidad, con una interrogante en su corazón, y usted, Señor, le ha aclarado, Señor, su panorama, Señor, en su vida, en su corazón, en su mente, mi Señor amado. Yo sé, Señor, que usted ha hecho a través de la palabra, ha hecho prodigio y ha hecho milagros, Señor, porque su palabra es poder, porque su palabra es verdad, porque su palabra liberta, porque su palabra corta cadena, mi Señor amado, porque su palabra sana al enfermo, porque su palabra levanta al caído, porque su palabra da fuerza a aquel que no tiene ninguna, mi Señor amado. Señor, y creemos con todo nuestro corazón que su palabra lo dice y lo declara, que su palabra nunca vuelve vacía, Señor amado. En más de alguien, Señor, hizo prodigio, hizo milagros, Señor amado, y le quedó a lo mejor en su mente dando vuelta algún versículo o alguna expresión de uno de nosotros, Señor, y su palabra quedará trabajando en aquellos corazones. Amado Dios, bendiga a nuestro hermano, Señor, al expositor de esta noche, Señor, bendiga a mi hermano Víctor, le use cada día con gracia, con unción del cielo, Señor, que por sus labios salgan palabras de verdad, salgan palabras ungidas, palabras bendecidas, Señor amado, porque todo está bajo su control, amado Dios. Bendiga, Señor, en esta noche, bendiga a mi hermano Claudio, bendiga a mi hermano Ricardo, bendiga a mi hermano Víctor, bendiga a mi persona, bendiga a nuestras familias, Señor, bendiga a nuestras esposas, Señor amado, que también ellas son parte de este ministerio nuestro, Señor amado. Señor, porque solo no podemos, Señor amado. Sin las ayudas de ella no podemos, mi Señor, porque estamos todos, Señor, en sintonía. Gracias, mi Señor, por nuestras esposas, por cada una de nuestras esposas, Señor. Bendiga a nuestra familia, nuestros hijos, Señor, nuestra descendencia, nuestros nietos, Señor, sean bendecidos. Amado Dios, y en esta hora vamos a su presencia una vez más, Señor, para clamar, Señor, para presentar a cada enfermo, mi Señor amado, que está en esta hora levantando su mano. Nosotros por fe, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, por aquellos que lo necesitan, por aquellos que necesitan sanidad, por aquellos que necesitan liberación, por aquellos que necesitan, Señor, ser restaurados en su físico, en su carne, mi Señor amado. A lo mejor hay alguno que está esperando en la respuesta de un examen, Señor. Usted le bendiga, mi Señor amado. O a lo mejor alguno no tiene dinero, mi Señor, para hacerse un examen y le trae urgencia poder hacerlo, Señor. Usted le provea, Señor, los medios económicos para que lo pueda hacer. Usted abra puertas, Señor. Usted toque mente, toque corazones para que ellos sean bendecidos, Señor amado. Señor amante, usted vaya a cada hogar, a cada lugar donde hay necesidad, mi Señor amado, donde hay necesidad, donde hay enfermedad, donde hay pena, donde hay angustia, donde hay tristeza, Señor amado. Pero usted en esta hora es poderoso para ir y traer, Señor, alegría, Señor, para traer donde hay desunión, para donde traer unión, mi Señor, donde hay desaveniencia, pueda estar la unidad suya, mi Señor. De aquellos, Señor, matrimonios que a lo mejor están pasando por una dificultad, están pasando, Señor, por una crisis, Señor, emocional. Usted es poderoso, Señor, para unir esas vidas, Señor, para unir esos corazones, para unir esos hogares, mi Señor amado, que hoy el enemigo, Señor, está, Señor, y quiere destruir los hogares, quiere destruir los matrimonios, Señor amado, pero adoramos y bendecimos a un Dios grande y poderoso. Señor, si usted lo ha hecho con nosotros, usted lo puede hacer con los demás, mi Señor amado. Usted nos ha bendecido como familia, nos ha bendecido como matrimonio y nosotros, Señor, queremos también para aquellos que lo necesitan, usted también pueda restaurar su vida. Amado Dios, yo les bendigo en esta noche. Yo proclamo bendición para cada enfermo, para cada necesidad. Señor, bendiga, Señor, bendiga nuestro Chile, Señor amado.
bendiga nuestra nación, Señor bendito. Señor, necesitamos de su ayuda. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para tomar buenas decisiones, Señor, y no mañana tener que llorar o tener que lamentar por tomar una mala decisión. Solamente, Señor, queremos que tú, Señor, nos bendiga, que tú, Señor, seas el centro de nuestra vida, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestro vivir, Señor amado. Gracias, Señor, te damos por este programa. Bendiga, Señor, este programa, Señor. Bendiga este ministerio, Señor amado, caminando en la verdad, mi Señor amado, que ha sido, Señor, conforme a su corazón, Señor, conforme a su propósito. Gracias, mi Señor. Sean bendecidos todos mis hermanos y aquellos, Señor, que más tarde, mañana, pasado, no sé, oirán la transmisión, la verán, también irá con ese poder, con esa unción del cielo, Señor, porque proclamamos a un Dios grande y poderoso. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da y por todo lo que nos permite disfrutar, Señor. Gracias, mi Señor, y dejamos esta oración y nos despedimos, Señor, a través, Señor, de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Despídense. Dios les Shalom, bendiga. bendiciones. Pues, Un abrazo, hermano.